Hoy vamos a hacer un examen a fondo de la psicología de Nodal para que lo conozcas como muy poca gente lo conoce. Imagina un escenario con luces cálidas, trompetas que despiertan la memoria y una voz que llega como un puñal envuelto en terciopelo. Entra Christian Nodal y, de pronto, todo el salón se vuelve espejo. Cada quien se mira en su dolor, en su orgullo, en esas heridas que se curan cantando. Lo que escuchamos no es solo música regional, es una maquinaria emocional finísima que activa recuerdos, reescribe masculinidades y arma un relato contemporáneo con raíces profundas. Hoy vamos a leer su figura pública como si fuera un mapa de la psique en tiempos de hiperexposición, con rigor, pero con la narrativa encendida para que no apartes el oído. Erving Goffman hablaba de la vida como escenario, de un frente y un reverso, de un yo que se arma para ser visto y otro que se resguarda. En Nodal, el frente está construido con códigos del mariachi y del regional mexicano. Traje o cuero, tatuajes como cartografía de vivencias, una postura que parece decir aquí estoy, sin temblor. Pero ese frente no es máscara vacía, es máscara ritual. Protege un núcleo sensible y a la vez le permite negociarse con el mercado, con la tradición y con una audiencia que exige verdad emocional en cada verso. Donald Winnicott llamaría a esto un falso yo funcional, una armadura que cuida al verdadero yo, permitiéndole aparecer en destellos, en silencios estratégicos, en quiebres de la voz que no son error, sino firma. Si movemos el lente hacia la performatividad de género, Judith Butler nos recordaría que lo masculino no es esencia, sino acto reiterado. En el repertorio de Nodal, la masculinidad no es una estatua inamovible. Es un tejido en tensión entre bravura y ternura, entre el orgullo de quien impone límites y la vulnerabilidad de quien admite haber sido herido. Raewyn Connell hablaría de masculinidades hegemónicas y alternativas. Aquí la hegemonía es desafiada con una simple jugada. El hombre que se permite sentir, que confiesa, que no borra la lágrima, reconfigura la gramática de lo varonil sin renunciar a la fuerza. El resultado es un modelo emocional que los oyentes pueden habitar sin culpa. Firmeza sin coraza de hielo, deseo sin cinismo, dolor sin vergüenza. Carl Jung nos ofrece otra llave, la sombra. Ese conjunto de rasgos que la cultura reprime se vuelve, en la voz de Nodal, materia prima. La agresividad controlada de un grito, la confesión de celos, el orgullo punzante, todo eso forma parte de la sombra integrada. Cuando la sombra no se integra, estalla. Cuando se integra, crea. Y el acto creativo aquí funciona como alquimia. Tomar emociones primitivas y convertirlas en forma, en melodía, en un relato que hace de puente entre el pecho del cantante y el pecho de quien escucha. Es la sublimación de la que habló Freud, pero afinada con guitarra y metales. Quien preste atención al lenguaje lírico encontrará una alternancia clínicamente interesante. Heinz Kohut, desde la psicología del self, distinguiría entre grandiosidad patológica y narcisismo saludable. En Nodal aparece un yo que se levanta y se declara digno, pero que también admite fracturas. La autoafirmación, lejos de ser bravuconería, cumple una función de autorregulación emocional. Decirse valioso, no como alarde, sino como recurso para recalibrar la autoestima después del golpe. La repetición del estribillo, la cadencia de las frases, actúan casi como mantras seculares que reordenan el ánimo, como si el canto fuese un gimnasio de la identidad. La tradición musical en la que Nodal se inscribe tiene un poder simbólico particular. Pierre Bourdieu hablaría del campo cultural y del capital simbólico. Pertenecer a un linaje de sonidos otorga legitimidad, pero también impone reglas. La jugada inteligente ha sido modernizar sin romper el hilo, traducir los códigos del mariachi a una sensibilidad urbana, global, de redes sociales y consumo veloz. Néstor García Canclini, al pensar las culturas híbridas, diría que aquí se cruzan matrices, lo rural y lo urbano, lo clásico y lo pop, lo íntimo y lo masivo. Esa hibridez no es confusión, es potencia adaptativa. El resultado es un idioma afectivo que le habla tanto al oyente tradicional como a quien llega desde géneros vecinos.
Desde la teoría del apego de John Bowlby y Mary Ainsworth, podemos leer en sus narradores líricos patrones ambivalentes que, más que diagnósticos, son dramaturgias del vínculo. Hay deseo de cercanía y, a la vez, miedo a la pérdida. Hay orgullo que protege, pero también silencio que aísla. Esa dialéctica captura algo muy actual: la intemperie emocional de los vínculos en épocas de exposición constante. Zygmunt Bauman habló de modernidad líquida. Aquí el amor también se vuelve líquido, rápido, exigente. El canto, entonces, actúa como contenedor. Wilfred Bion llamaba contención a la capacidad de procesar emociones crudas y de volverlas metabolizadas. Las canciones hacen ese trabajo. Sostienen, ordenan, devuelven sentido. En el cuerpo y la voz se juega otra partida. Paul Ekman nos enseñó que el rostro guarda microexpresiones que delatan la verdad emocional. En escena, la mirada sostenida, la respiración medida antes del agudo, el quiebre que no se esconde, construyen credibilidad. Roland Barthes escribiría sobre el grano de la voz, esa textura que no se puede fingir. En Nodal, esa textura aparece cuando el timbre baja a terciopelo para confesar o se afila para marcar un límite. Esos matices generan una sensación de autenticidad que el público convierte en confianza, y la confianza es la moneda de mayor valor en la economía de la atención. Hablemos del duelo amoroso, una de las vetas más potentes de su repertorio. Elizabeth Kubler-Ross propuso etapas del duelo que, aunque debatidas, sirven como mapa cultural. En sus letras vemos negación que se disfraza de fiesta, ira que se codifica en ironía, negociación que ruega una oportunidad, tristeza que se sienta al borde de la cama y a veces una aceptación que no celebra, pero aprende. La clave es que el proceso no se narra como debilidad, sino como tránsito humano. La música regional siempre fue escuela de duelo colectivo. Se canta para sostener lo que duele, se brinda para nombrar lo que no se puede decir sobrio. Aquí, esa escuela se actualiza con una estética de cercanía que la juventud reconoce como propia. El alcohol, la noche, la carretera, la ciudad que amanece con párpados pesados, son símbolos, no instrucciones. Víctor Turner hablaría de liminalidad, esos momentos en que se suspende el orden habitual y se permite el pasaje. La cantina, real o simbólica, es un umbral donde el yo se reconfigura, entra abatido, sale con una narrativa que le permite seguir. No es apología, es ritual social. Émile Durkheim llamó efervescencia colectiva a esa energía compartida que transforma al individuo. En los conciertos, ese estallido ocurre y deja huella. El dolor individual se vuelve canto común y por un momento pesa menos. La identidad pública de Nodal también negocia con la exposición digital. Shoshana Zuboff habló del capitalismo de la vigilancia. Hoy, cada gesto puede ser observado, comentado, monetizado. Ahí vuelve a ser crucial la distinción de Winnicott. Sin un falso yo saludable que marque límites, la intimidad se quema como papel. Elegir qué se muestra y qué se calla no es frialdad, es autocuidado. Y esa decisión, cuando se lee con claridad, fortalece el vínculo con la audiencia. Nadie quiere ver a un artista consumido por la hoguera que ayuda a encender. En el plano del lenguaje, las metáforas de orgullo hieren y curan a la vez. Antonio Damasio, desde la neurociencia afectiva, explicó cómo la emoción y la razón no son enemigas. Toman decisiones en conjunto. Un verso bien colocado puede reorganizar una aflicción, un giro melódico puede liberar tensión acumulada en el cuerpo. La prosodia, ese ritmo interno del habla, actúa como ancla para el sistema nervioso. Cuando el estribillo repite una verdad emocional, el cuerpo aprende a respirarla. Stephen Porges, con su teoría polivagal, subrayaría que la música regula. La voz que transmite seguridad y la cadencia que contiene activan rutas de calma. Quien escucha no solo entiende, se calma, se afianza, se repara. El tema del poder aparece en dos planos. El primero es el poder sobre sí, el dominio de la técnica, la disciplina de la práctica deliberada de la que habló Anders Ericsson. El segundo es el poder simbólico, la capacidad de marcar la agenda emocional de una generación.
Aquí Bourdieu vuelve. El capital simbólico se acumula cuando se produce obra consistente, cuando hay coherencia entre discurso y gesto. Y esa coherencia se nota en la fidelidad a una estética que honra la tradición mientras experimenta. El riesgo es real, el mercado premia fórmulas. La madurez creativa consiste en saber cuándo repetir para afirmar identidad y cuándo mutar para no volverse caricatura de uno mismo. También conviene leer el humor que asoma en ciertas líneas, esa ironía que despresuriza, que le guiña al dolor sin negarlo. El humor, bien dosificado, es un regulador emocional de alto impacto. Al señalar lo absurdo de una escena, habilita una distancia que permite comprender sin que el sistema de alarma se dispare con violencia. Es un respiro que prepara el regreso a la intensidad, como quien abre una ventana en una habitación llena de recuerdos, para que entre aire y no se apaguen las velas. Si vamos a la sociología de la recepción, Henry Tajfel y John Turner dirían que con Nodal se arma un nosotros. No es un club de fans sin más. Es una comunidad emocional que reconoce códigos y se legitima mutuamente. Llevar cierta estética, cantar ciertos versos, compartir ciertas escenas, crea pertenencia. Esa pertenencia repara un vacío contemporáneo, el de vínculos frágiles y pantallas que a veces acercan y a veces separan. El concierto es un territorio de alianza, un pacto tácito que dice aquí acompañamos el dolor sin burla y celebramos la entereza sin soberbia. La sexualidad que se asoma en su repertorio rehúye la caricatura de macho invulnerable. Edifica una erótica que conjuga deseo con cuidado de sí. En psicología contemporánea sabemos que el erotismo es narrativa, contexto, negociación de límites. Declarar placer y a la vez respeto es políticamente transformador. Bell Hooks, al pensar amor y justicia, insistió en que el amor verdadero exige responsabilidad. En esas canciones que piden y ponen condiciones, late esa idea. El vínculo como coraje de ser enteros, no como juego de máscaras donde uno gana y otro pierde. Hay otra capa, la del origen simbólico. La figura de Nodal encarna un gesto de movilidad cultural. Del territorio a lo global sin renunciar al acento de origen. Un tránsito que actualiza un relato clásico latinoamericano. Hacerse lugar sin borrar la huella. Stuart Hall, pensando identidades, sostuvo que son procesos, no esencias. Cada álbum, cada colaboración, cada giro estético es un capítulo nuevo, no un certificado de autenticidad que se muestra una vez y se guarda. Esa identidad en movimiento explica por qué su obra no se agota en un hit. Cada etapa ofrece una versión ampliada del mismo corazón. En el fondo, lo que resuena es una alfabetización emocional notable. Nombrar estados, ubicarlos en escenas concretas, trazar con precisión la anatomía de un adiós o de un reencuentro. Es un servicio público afectivo. En clínica sabemos que lo que se nombra pesa menos. Las canciones, entonces, operan como diccionario compartido. Cuando la audiencia repite una línea, no solo la recuerda, la incorpora como herramienta para una próxima conversación difícil, para un límite que costaba marcar, para un perdón que urgía. Miremos un detalle técnico que revela psicología: la gestión del silencio. Entre una frase y otra, a veces aparece un respiro un poco más largo, un espacio donde la emoción cae y vuelve a subir. Ese silencio es recurso dramático, pero también cuidado. Daniel Stern, al estudiar el momento presente en psicoterapia, destacó cómo microtiempos de pausa permiten que la emoción se asiente. En música, esa pausa hace que el golpe siguiente llegue más profundo, que la confesión encuentre escucha real. La tensión que se crea ahí mantiene al público con el pecho abierto, esperando el siguiente gesto, la próxima verdad. La relación con la crítica y con los discursos que intentan domesticar a la figura pública plantea otra tensión fértil. Antonio Gramsci hablaría de hegemonía y contrahegemonía. En un entorno que prefiere versiones pulidas y previsibles, sostener una estética propia, con rugosidades y riesgos, es un acto político. No se trata de escándalo por escándalo, sino de una terquedad elegante, la de no perder la voz en la búsqueda del aplauso fácil. Ese gesto, repetido,
arma legitimidad a largo plazo y protege la salud psíquica del artista, porque vivir en personaje ajeno desgasta como pocas cosas. La dimensión corporal no es adorno. La manera de ocupar el escenario, de moverse sin ansiedad, de señalar hacia la banda en un gesto de tribu, de cerrar los ojos cuando una frase detona, compone una gramática kinésica que dice tanto como las palabras. El cuerpo es memoria. Bessel van der Kolk explicaría que el cuerpo lleva la cuenta de lo vivido. Por eso, cuando una canción toca cierto nervio, hay piel que se eriza, manos que aprietan, ojos que se humedecen. Ese fenómeno es psicoeducación en vivo. Le recuerda a la audiencia que sentir no es debilidad, es prueba de que el sistema está funcionando. La ética del trabajo asoma siempre que se mira de cerca la trayectoria. Carol Dweck habló de mentalidad de crecimiento. Entender que el talento se expande con práctica, que el error enseña, que la curiosidad paga. Eso se percibe en las variaciones de arreglo, en las colaboraciones que abren ventanas, en la valentía de probar combinaciones que podrían no gustar. Esa valentía no es capricho, es higiene creativa. Evita la repetición vacía, impide el agotamiento que llega cuando se canta con un yo que ya no existe. Llegados aquí, quizá te preguntes por qué tanta intensidad, por qué la voz conmueve más allá de la simpatía o del gusto. La respuesta se arma en capas. Primero, porque hay una verdad emocional que se autoriza a sí misma. Segundo, porque el código musical elegido tiene una historia de consolar pueblos enteros. Tercero, porque la figura pública negocia con cuidado entre mostrar y cuidar, y esa ética se siente. Cuarto, porque la comunidad que se forma alrededor no es decorativa, es refugio. Y quinto, porque el relato de un hombre que no renuncia a sentir, a pesar de los mandatos, abre un carril por el que muchos necesitaban transitar. Y aún queda un pliegue más, el que hace que el fenómeno no sea un fenómeno de una sola temporada. Se trata de la capacidad de convertir vivencias personales en mitos cotidianos. Roland Barthes llamó mitos a esos relatos que disfrazan de natural lo cultural. Aquí el truco es inverso y honesto. Volver cultural lo íntimo para que deje de doler a solas. Esa operación, cuando se hace con música y palabra precisa, no se agota. Encuentra nuevas biografías que la adoptan, nuevos dolores que se animan a hablar, nuevas alegrías que se atreven a celebrarse sin pudor. Lo que queda vibrando, entonces, es una pedagogía afectiva hecha de trompetas, guitarras y piel. Una teología laica del amor propio que no niega el barro. Una invitación a transitar el orgullo sin arrogancia y el desgarro sin dramatismo hueco. Cristian Nodal, como figura pública, condensa la tradición que nos enseñó a llorar cantando y la modernidad que nos invita a contarnos con matices. Y en ese cruce se enciende una pregunta que no conviene apagar. ¿Cómo queremos sentirnos cuando nos miran? ¿Y cómo elegimos cuidarnos cuando nos quedamos solos con nuestra voz? Si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete y sigue viendo los vídeos que te dejo arriba.